En este video vamos a hablar un poco acerca de oído interno. El oído interno, como ya habíamos comentado, está formado por un laberinto óseo y un laberinto membranoso. El laberinto membranoso procedente de la placoda óptica. En este esquema vemos el mecanismo de la audición, en el cual las ondas sonoras chocan en la membrana timpánica, hacen que vibre el martillo, el yunque y el estribo. El oído medio actúa como una caja de resonancia y los huesecillos como un amplificador. Por supuesto, aquí inicia el vestíbulo, que ahorita vamos a ver, y la onda sonora hace que se mueva la perilinfa, ¿sí?, que va a viajar por la rampa vestibular, da 2 vueltas 3/4 y llega al helicotrema, y ahí el líquido se regresa por la rampa timpánica hacia la ventana oval. Esto que vemos en azul es el conducto coclear, donde está fijo a nivel de la membrana basilar el órgano de Corti. Observemos con detenimiento esta imagen. En esta imagen vamos a tener el conducto auditivo interno, ya habíamos visto el nervio facial, el nervio vestíbulo coclear y pues por supuesto la arteria laberíntica o auditiva interna que va a penetrar. Vean que la mayor parte de las fibras de la rama coclear penetran en la base del caracol, ¿sí?, que es esta estructura que observan aquí. Sin embargo, esta estructura pues presenta 3 cavidades en su interior, estas 2 vueltas 3/4, una rampa vestibular, una rampa timpánica y un conducto coclear que vemos aquí cómo se mete. De este lado se ha abierto el laberinto óseo para dejarnos ver parte del aparato vestibular, formado fundamentalmente por sáculo, utrículo y 3 conductos semicirculares, anterior, posterior y lateral, que regresan al utrículo dilatándose, formando las ampollas de los conductos semicirculares. Vemos también aquí el conducto endolinfático y el saco endolinfático, que es el sitio por donde se elimina la endolinfa. Todo esto en azul, que lo podríamos ver en el siguiente esquema. Todo esto en azul es el laberinto membranoso. ¿Qué es lo que contiene en su interior? Endolinfa. Y aparte de endolinfa, va a tener 5 receptores a nivel del aparato vestibular. Una mácula vertical en el sáculo, una mácula horizontal en el utrículo. Recordemos que las máculas son las que van a captar información sobre sentido de gravedad y movimiento y aceleración lineal. Y en las ampollas de los conductos, son 3, tenemos las crestas. Estas crestas captan información de movimiento y aceleración angular. Por supuesto, en todo el conducto coclear vamos a tener un gran teclado, ¿verdad? No podríamos hacer esa similitud, que va a ser el órgano de Corti dentro del conducto coclear. Y si observan ustedes toda la periferia, entonces verían el laberinto óseo. Entonces, entre el laberinto membranoso y el laberinto óseo, pues vamos a tener perilinfa. Se dice que el laberinto óseo presenta 3 grandes porciones: los conductos semicirculares, un gran vestíbulo es toda esta zona, y la rampa vestibular y la rampa coclear. Esos son los componentes del laberinto óseo.
Aquí ya observamos perfectamente descubierto el laberinto membranoso con las partes que ya vimos, y observamos perfectamente aquí la rampa vestibular, como va dando 2 vueltas 3/4 para llegar a la punta, el vértice del caracol, pasar el helicotrema y regresar como conducto coclear. Y vean cómo termina en la ventana redonda, que tiene una función amortiguadora del movimiento perilinfático. Por supuesto, estos movimientos de perilinfa y de endolinfa lo que van a hacer es que se mueva la membrana basilar. Si nosotros hacemos un corte del caracol, ustedes podrán observar que tiene un eje óseo, se llama modiolo, y dentro de este eje pues tenemos la rama coclear del nervio octavo, y estos abultamientos, que no son más que ganglios, no hay un solo ganglio de Corti, sino son varios ganglios, son conglomerados de cuerpos neuronales que salen del órgano de Corti, o fibras que entran, ¿verdad? Fibras que entran, aquí vemos cómo entran por la lámina de los contornos, fibras entran, fibras salen. Entonces tenemos fibras aferentes y fibras eferentes. Aquí tengo el conducto coclear, que es triangular, ¿sí? Tiene aquí un techo, que es la rampa vestibular, y el piso de la rampa vestibular. Vean aquí la porción inferior del conducto coclear, que es la membrana basilar, y formará el techo del conducto coclear. Y tengo una pared lateral donde se encuentra la estría vascular, que es la productora de la endolinfa. Si lo ampliamos un poquito más, ya puedo ver aquí el ganglio de Corti, cómo las fibras entran y salen, y veo las rampas y el conducto coclear. Alcanzo a ver la membrana tectoria sobre este montículo, que es el órgano de Corti. Aquí están las posiciones sobre el peñasco del caracol y el aparato vestibular. Y observamos pegadito aquí al conducto auditivo interno, ¿verdad?, bulbo y puente, que es la salida en el surco pontobulbar, ¿verdad?, del nervio vestíbulo coclear, la emergencia, el origen aparente. Y vemos sus relaciones con los núcleos cocleares y los núcleos vestibulares, que estudiaremos en la vía auditiva. Observamos la ventana oval, ¿sí?, y los movimientos perilinfáticos a nivel de caracol. Si observan este esquema, ahora sí podemos ver muy bien la membrana vestibular o de Reisner, el techo del conducto coclear, la pared lateral, la membrana basilar y el montículo, que es el órgano del Corti, sobre el cual está la membrana tectoria. Lo ampliamos y entonces vemos que este órgano de Corti presenta una hilera de células internas y 3 hileras de células externas. Vemos aquí la membrana tectoria. Y claro, ustedes estudiarán el mecanismo de la audición en fisiología. Simplemente vamos a manejar que los movimientos peri y endolinfáticos hacen que se mueva la membrana basilar, se mueve todo el montículo y entonces los cilios pegan, chocan con la membrana tectoria, y entonces ocurren los fenómenos de despolarización, dependiendo de la frecuencia de las ondas sonoras que esté llegando. Será la parte del órgano de Corti que se va activando. Observen en este esquema neuronas en azul, aquí están los cuerpos en el ganglio de Corti, y vemos cómo llegan y establecen sus terminaciones presinápticas sobre las células. Y entonces,
bueno, en este caso serían postsinápticas, la célula se despolariza y ¿qué hace? Despolariza esta terminación. Y entonces la información viaja en este sentido. Sin embargo, veo neuronas en rojo que llegan. Y entonces aquí sí forman botones terminales en donde liberan neurotransmisores inhibitorios para inhibir a las células auditivas. Generalmente esta acción la lleva a cabo en gran parte la formación reticular para inhibir ciertos sonidos cuando prestamos atención. Observen el laberinto membranoso y lo que ya habíamos visto: en cada polla una cresta, en utrículo una mácula, otra mácula, y aquí adentro el órgano de corte. Estos son algunos ejemplos de las células que están en el aparato vestibular. Vean el cuerpo, vean que tienen tienen un quinocilio y varios esterocilios, y el movimiento de los líquidos hace que al irse hacia un lado o el otro lado se produzcan fenómenos de excitación o de inhibición. Esto ocurre a nivel de las crestas, dependiendo de cómo están las fibras dispuestas, pues van a ser los tipos de células que van a estar en el aparato vestibular. Esto ocurre en las crestas. Vean aquí las máculas para el sentido de gravedad y movimiento y aceleración lineal. Están los cilios y tengo una matriz gelatinosa y arriba las otoconias. Entonces estas máculas me sirven para sentido de gravedad y movimiento y aceleración lineal. Aquí veo la cresta y la matriz gelatinosa que llega a la pared opuesta de la ampolla. Bien, espero que les haya servido esto para entender más fácilmente lo que es el oído interno. Gracias. Les recuerdo que tienen que estudiar perfectamente bien sus cuadros, sus documentos y el tema en sus libros.